Muchos están en la búsqueda de trascendencia en el mundo y desean encontrar equilibrio entre el crecimiento personal y el bienestar común, pero ¿dónde encontrar las respuestas para lograrlo? Ese es el gran interrogante. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola, gracias por unirte a Misión 66. Te acompañamos como siempre Kimberly Yepes, Johnny Pérez y David Silva. Hoy el recorrido apunta a algunas luchas y problemas, pero te prometo que terminaremos bien y siendo más sabios para tomar decisiones que cuando comenzamos el recorrido. ¿No es cierto, Johnny? Exacto, Kimberly. Estos capítulos nos invitan a explorar la importancia de nuestras decisiones en la vida. ¿No es así, David? Así es, Johnny. Es como cuando decides entre pizza o sushi. Tus elecciones moldean tu destino gastronómico. Qué comparación tan acertada, David. Pero en serio, en estos capítulos que hoy recorreremos del libro de Jueces, veremos cómo nuestras acciones tienen consecuencias y la importancia de aprender de nuestros errores. Definitivamente. También se aborda la búsqueda de propósito y significado en la vida al poner tu confianza en quien realmente la merece. ¿Qué opinan ustedes? Totalmente de acuerdo. Es como cuando buscas desesperadamente el control perdido. La vida tiene más sentido cuando encuentras tu propósito. Qué ocurrencias, David, pero en serio, estos capítulos nos invitan a reflexionar sobre la empatía, la solidaridad y la autenticidad de nuestras interacciones diarias. Exactamente. Es como cuando intentas convencer a tu mascota de que te deje dormir un poco más. La empatía es clave para una convivencia armoniosa. Sí, sin más preámbulos, vayamos a las páginas del libro de Jueces en la Biblia y busquemos los capítulos 14 y 15. El asunto que nos atañe hoy es: toma el control de tu destino. Recordemos que el pueblo de Israel aún no establece unidad e identidad como nación y busca convivir entre los cananeos en la tierra conquistada mientras se enfrentan a los enemigos externos que intentan sacar ventaja e invadir la tierra de Canaán. En ese contexto surge el famoso Sansón, aquel conocido juez, líder y gobernador. En un recorrido anterior nos enteramos sobre su nacimiento milagroso y ahora vamos a seguir adelante descubriendo su historia sorprendente, que surge de las páginas antiguas del libro sagrado. Fíjate, Sansón fue hasta una ciudad llamada Timnat y vio a una mujer filistea. Presta atención. Recuerda que los filisteos son los enemigos más difíciles y complicados, los peores adversarios de Israel. Leemos en Jueces capítulo 14, versículos del 1 al 3. En cierta ocasión, Sansón fue a Timnat y vio allí a una mujer filistea. Al volver a su casa, les confesó a sus padres: «Allá en Timnat vi a una filistea, y yo les ruego que la pidan para que sea mi mujer». Y aquí dice: pero ellos le respondieron: ¿y acaso ya no hay mujeres entre las hijas de tus parientes, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tomes por mujer una filistea, hija de circuncisos? Fíjate qué falta de sentido común de nuestro amigo Sansón. Cierto, encontramos en los versículos 4 al 7 que Sansón respondió: «Pidan por mí a esa mujer, porque es la que me gusta». Sus padres no sabían que esto era un plan del Señor y que él buscaba un pretexto para atacar a los filisteos que en aquel tiempo dominaban a Israel. Entonces sucedió que al dirigirse Sansón y sus padres a Timnat, cuando llegaron a las viñas de Timnat, un cachorro de león salió rugiendo a su encuentro. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Sansón, y éste despedazó al león como si fuera un cabrito, sin más armas que sus manos. Pero a sus padres no les dijo lo que había hecho. Luego Sansón fue a hablar con la mujer, que le gustaba. Puedes notar, y ya lo sabes, que Sansón tenía una fuerza descomunal proporcionada por el Espíritu de Dios. Mató al león con una facilidad tan grande que llegó a ser increíble. Prosigamos con el texto. Sí, dice desde el versículo 8 lo siguiente: Tiempo después, al volver para tomar a la mujer,
Sansón se apartó del camino para ver el cadáver del león y se encontró con que en el cadáver había un enjambre de abejas y un panal de miel. Sansón tomó el panal y se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a sus padres, les dio miel para que comieran, aunque no les dijo que la miel la había tomado del león. Entonces el padre de Sansón fue y habló con la mujer, y Sansón ofreció un banquete, como solían hacer los jóvenes. Y cuando los filisteos vieron a Sansón, llamaron a 30 de sus amigos para estar con él. Así que se casó. ¿Un matrimonio interreligioso? Exacto. Y sucede algo fuera de lo normal en esta boda, entre un joven israelita y una joven filistea. Sansón propone un enigma, una especie de acertijo para los filisteos. Continuemos con el relato, David. Dice Jueces, capítulo 14, versículo 12. Entonces Sansón les dijo, les voy a proponer un enigma. Si en los 7 días del banquete logran descifrarlo, les daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Ellos hablan y Sansón presenta el siguiente enigma, según el versículo 14. Y Sansón dijo, del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Ellos tendrían 3 días para dar la respuesta, Johnny. Ocurre que, y fíjate qué cosa compleja, Sansón, de hecho, no tiene mucho sentido común. Probablemente le gustaba mucho la joven, pero ella, olímpicamente, se aprovechaba de sus sentimientos. Al no descifrar el acertijo el 4.º día, los filisteos se dirigieron a la joven esposa y la amenazaron. Cierto, dice Jueces capítulo 14, versículo 15. Haz que tu marido te diga la solución de su enigma. De lo contrario, les prenderemos fuego a ti y a la casa de tu padre. ¿Acaso nos invitaron para quitarnos lo nuestro? Observa que el texto muestra cómo era la vida y la relación con ellos en el contexto pagano desde la perspectiva filistea. Así que la mujer de Sansón busca una manera de engañarlo y luego de echarse a llorar. Le dice a Sansón, según registra esta versión Reina Valera contemporánea, tú no me quieres, más bien me odias. Es la frase común entre muchas mujeres, pero aquí no hay sinceridad. Luego, este desenlace será inevitable. ¿Qué creen ustedes? El relato prosigue. Bueno, veamos el versículo 17. Pues no me has dicho cuál es la respuesta al enigma que propusiste a mi gente. Y Sansón respondió, si ni a mis padres les he dado la respuesta, ¿crees que te la daría a ti? Y su mujer lloró ante él los 7 días del banquete. Vaya predicamento. El texto muestra que ella lo molestaba todo el tiempo. Él, sin soportarlo más, reveló la respuesta del enigma. Dice el versículo 18, que al 7.º día éste cedió y le dio la respuesta. Y ahora, pobre, a vivir las consecuencias. Bueno, fíjense, ya podemos visualizar y anticipar lo que le pasaría a Sansón con su estrategia de adivinanza. Ni modo. Continuemos la lectura del texto. En los versículos 18 y 19 dice que ese mismo día, antes de que el sol se pusiera, los jóvenes de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que el león? Y Sansón les dijo, si no araran con mi novilla, jamás habrían solucionado el enigma. Y el espíritu del Señor vino sobre Sansón, y éste fue hasta Ascalón, y allí mató a 30 hombres. Y de lo que les arrebató, tomó los vestidos para dárselos a los que le explicaron el enigma. Pero regresó a la casa de su padre muy enojado. Sansón, con gran venganza, mató a los de Ascalón y les arrebata la ropa para entregar los vestidos conforme al acuerdo de la apuesta. Enfurecido, se fue a casa y la mujer de Sansón fue dejada con un amigo que lo había acompañado en la boda, porque como dice el texto luego, la mujer de Sansón fue entregada a uno de sus amigos. Así que Sansón perdió, ¿cierto? Así fue, compañeros. Sansón perdió el acertijo y perdió a su mujer. Sansón, mucha fuerza en los brazos, pero poco sentido común en la cabeza. Y ahí no queda todo. En el capítulo 15, la primera parte dice que algún tiempo después, durante la cosecha del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer y llevó un cabrito. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues amigos, vean, él trató de acercarse a la mujer, pero el padre de ella no lo permitió. Entonces las cosas se pusieron complicadas. El padre le dijo, yo creí que la aborrecías, así que se la di a tu amigo. La verdad es que esto parece de telenovelas. En el versículo 3 dice que Sansón le respondió,
Esta vez no será mi culpa si les hago daño a los filisteos. Quiere venganza, ¿verdad? Efectivamente, entonces capturó a 300 zorros. Imaginen bien en lo que pasó. Tomó 300 zorros y los ató de 2 en 2 por la cola. Después ató una antorcha en cada par de colas, encendió las antorchas y soltó a todos los zorros en medio de las cosechas de los filisteos y quemó todas las gavillas del cereal que ya iban a recoger, así como los viñedos y olivares. Parece una trastada, cosa de niños que quieren hacer de las suyas. Eso es, Sansón en su indignación hace eso. Entonces, los filisteos se quedan muy enojados y descubren que fue Sansón. Fueron a la casa de su suegro, que era filisteo, y quemaron a la mujer y al propio padre. Qué cosa tan horrible, dolorosa y espantosa. Fíjate cómo el texto muestra por qué los paganos son tan rechazados en la Biblia. Fíjate qué tipo de actitud ellos asumen ante lo que ocurrió. ¿Y Sansón qué hace ahora? Pues nuevas represalias, según los versículos del 7 al 15. Leamos para salir de dudas. Por eso que han hecho, no voy a descansar hasta vengarme de ustedes. Y arremetió contra ellos y los dejó tan mal heridos que muchos murieron. Después de eso se fue a vivir en la cueva de la peña de Etam. Y entonces los filisteos fueron y acamparon en Judá. Los habitantes de Judá les preguntaron, ¿por qué quieren pelear contra nosotros? Y ellos respondieron, hemos venido por Sansón, para castigarlo por lo que nos ha hecho. Entonces 3,000 hombres de Judá fueron a la cueva de Etam, donde estaba Sansón, y le dijeron, ¿acaso no sabes que los filisteos nos tienen dominados? ¿Por qué nos has hecho esto? Y Sansón respondió, simplemente yo me vengué por lo que ellos me hicieron. Pero ellos le respondieron, hemos venido a aprenderte y a entregarte a los filisteos. Sansón les dijo, júrenme que ustedes no me van a matar. Y ellos le respondieron, no, no te mataremos, solamente vamos a aprenderte y a entregarte a ellos. Sansón dejó entonces que lo ataran con 2 cuerdas nuevas y luego lo obligaron a bajar de la peña. Cuando llegó a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro gritando con furia. Pero el espíritu del Señor vino sobre Sansón y las cuerdas que ataban sus brazos se rompieron como lino quemado, y las ataduras cayeron al suelo. Sansón vio que allí estaba cerca una quijada de asno que aún estaba fresca. Así que extendió la mano y la tomó, y con ella mató a 1,000 filisteos. Así que al encontrar una quijada de burro, presta atención, tú que nos acompañas, apriétate los cinturones, la tomó y con ella mató a 1,000 filisteos. ¡Wow! Imagínate la fuerza de Sansón en los días de hoy. Mike Tyson se vería debilucho ante él, Johnny. Quizás fácilmente podría tirar de un avión. Mató a 1,000 hombres con una quijada de burro. Y encima lo celebra con una especie de poema, como declara el texto de Jueces 15:16. Con la quijada de un asno maté a montones. Con la quijada de un asno maté a 1,000 filisteos. Poeta y con fuerza, vaya combinación. Sigamos leyendo lo que sigue con su situación. Versículos 17 al 19. Y cuando acabó de hablar, tiró la quijada. A ese lugar lo llamó Ramat Leí. Pero Sansón tenía mucha sed, así que clamó al Señor y le dijo, tú me has usado a mí, que soy tu siervo, para salvar a tu pueblo. ¿Y ahora tendré que morir de sed y caer en mano de estos incircuncisos? Entonces Dios abrió el pozo que está en Leí, y de allí brotó agua para que bebiera y se reanimara. Como dice el texto bíblico, por esto ese lugar se llama Enacoré, y hasta el día de hoy todavía está en Leí. Luego concluye el capítulo 15 con estas palabras. Sansón gobernó a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Como vemos, Dios actúa de maneras insondables y a veces incluso complicadas. Dios empieza a actuar en la vida de Sansón como un juez escogido, pero tiene poco sentido común, pues se acerca a una filistea entablando relaciones con ella. Sin embargo, este lío resolverá la lucha contra los filisteos, principales enemigos de Israel. Y aun siendo un hombre bendecido por Dios, aun siendo una persona cuya fuerza venía del Señor, no siempre Sansón actuaba con el debido sentido común. Sigue acompañando Misión 66 porque todavía tienes mucho que aprender con esta historia extraordinaria del famoso y conocido Sansón.
Bueno, no pierdas más tiempo y escríbenos a nuestro número de WhatsApp, más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Este recorrido ha sido espectacular. Muchas aventuras en los capítulos 14 y 15 de Jueces, hablando sobre Sansón. ¡Cuánta adrenalina! Johnny, la primera pregunta tiene mucho que ver con nuestros días. ¿Por qué a Sansón le agradaban las filisteas? ¿Qué tenían esas mujeres del otro lado que tanto le llamaban la atención a Sansón? David, esta pregunta de hecho es un asunto interesante porque sabemos que el pueblo de Israel, debido a la forma en la que la ley le señalaba sus lineamientos de conducta, el pueblo poseía un proceder más, digamos, sensato. Las mujeres no tenían un comportamiento marcado por tanta sensualidad. Ahora, en el caso de las filisteas, además de que fueran extranjeras, ellas son de un pueblo bien diferente. Cierto, la arqueología de hecho demostró en sus investigaciones en las 5 ciudades del sur, Ascalón, Gat, Gaza, que ellas se acicalaban bastante y usaban muchos adornos. Digamos que eran mujeres muy engalanadas. Ya veo, como de concurso de belleza. Probablemente, y lo que ocurre es que Sansón terminó siendo una persona que se dejó dominar por la fuerza de la sensualidad y la superficialidad, es decir, por aquello que veían sus ojos, y eso fue, digamos, su talón de Aquiles. O mejor dicho, el talón de Sansón. Es verdad, él muestra fragilidad. Es una cosa que sigue siendo una realidad hoy. Así es. ¿Cuántas personas en el momento de escoger a su compañero o a su compañera no consideran características fundamentales de carácter, de conducta, de personalidad? Es cierto. La persona se basa en una apariencia muy atractiva, pero sabemos que aquello no durará tanto tiempo como parece, y tampoco es capaz de sustentar ninguna relación. Tienes razón. Tanto es así que no pasó mucho tiempo y Sansón perdió a la mujer que le hizo perder la cabeza. Lo que más le importaba a Sansón era la estética y no la ética. Ahora creo que el tema, digamos, de estos capítulos es cómo puede ser que Dios use ese deseo de Sansón, esa lascivia suya, por una hija de los filisteos para liberar a Israel de aquella opresión. Kimberly, eso preocupa a mucha gente que lee el texto y tiene dificultades de entenderlo. De hecho, el texto es más fuerte. El texto dice que eso procedía del Señor para establecer esa enemistad y la consiguiente confrontación con los filisteos. ¡Qué cosa!, ¿no? Sí, lo que mucha gente no entiende es que Dios actúa en la historia como absoluto soberano. Voy comprendiéndolo mejor. Dios es el responsable final de todas las cosas porque Él es el Señor. Y el gran misterio que no podemos entender es que cuando actuamos y hacemos cosas que le desagradan o que están lejos del ideal divino, Dios siempre las utiliza para su honra y su gloria, según lo requiere el cumplimiento de sus propósitos. Es como un niño que está dibujando tratando de copiar algo y comete un gran error. Entonces, un dibujante más experto, por ejemplo, su padre, retoma desde aquel error y lo rediseña, haciendo un dibujo todavía más bonito. Es correcto. Entonces Dios, por su gran poder, consigue aún con nuestros fallos y errores rediseñar lo que está pasando para producir un resultado todavía más expresivo y maravilloso. Es decir, Dios permite el mal y el problema, pero lo transforma en una victoria extraordinaria. En efecto, entendiendo ese enfoque, conseguimos tener una idea de cómo es que Dios permite, usa e incluso de alguna manera causa lo que ocurre con Sansón en esa relación problemática que tiene con las filisteas. Pues sí, la reacción de Sansón llama la atención por la fuerza y grandiosidad en lo que hará. Y en Jueces 14:6 vemos que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, que por cierto, en otra traducción se lee que tomó posesión de él. ¿No es un tanto fuerte esa expresión? Parece que Sansón incluso se quedó un tanto descontrolado en toda esa situación. Pues sí, existen diferentes manifestaciones espirituales y las hay causadas por Dios. Algunas de ellas aparecen de manera muy fuerte. Veremos dentro de poco, por ejemplo,
que había una escuela de profetas en el inicio del movimiento profético en Israel, y tal como está escrito en hebreo, manejaban el concepto de entrar en trance. Eso no quiere decir que Dios no pueda actuar en circunstancias así. El Nuevo Testamento mostrará que la profecía dentro de la iglesia cristiana era controlada, pero en algunos otros contextos, el Espíritu de Dios actuaba con tal fuerza, produciendo una situación de impacto mucho más grande de la que nos imaginamos. El texto no da la idea de que Sansón se quedara inconsciente, ¿eh? Querrás decir que no es que viera algo, sino que esa fuerza era sobrenatural, ¿verdad? Bueno, el Espíritu venía sobre él de una manera mayor de la que quizás pudiéramos percibir en nuestro contexto cristiano de hoy. Seguramente era algo mucho más fuerte. Ahora fíjate, a veces eso estaba vinculado con la ira que él tenía contra los filisteos. Cierto, eran un pueblo que ni tú ni yo sabemos muy bien cómo era porque nadie convivió con ellos, pero era un pueblo terrible, guerrero, fuerte. Y la manera en la que lidiaron con Sansón trajo una ira y la manifestación de fuerza tremenda venía de Dios y era algo impactante y tremendo. Bueno, me imagino cómo sería esa fuerza que el texto muestra. Él tomó un león como si fuera un gatito. El texto menciona un cabrito. Ahora, el texto habla de un león y de zorros. ¿Eso se confirma en aquella región, en aquel ambiente? Buena pregunta, porque parece que no se dan las condiciones para la existencia de esos animales por ahí. En este caso tenemos que prestar atención a que el texto está hablando de una realidad de hace milenios. Y en esa época sabemos que especialmente en el sur de Palestina, en el sur de Canaán, había leones. Hoy ya no los hay. Había leones incluso en el sur de Europa y en el norte de África. Ya el zorro es más común. Y que nadie se confunda con aquel héroe enmascarado que aquí estamos hablando del animal. Ciertamente. La gran verdad es que el texto no está cometiendo ningún error porque tenemos el pleno conocimiento de que los leones eran comunes. De hecho, el símbolo de Asiria es un león. David luchó con un león. Los babilónicos conocían al león, así que no hay nada incorrecto aquí. Hoy en día por aquí solo vemos leones en los zoológicos, pero observamos que dominaba la escena bíblica. Exactamente. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Johnny, llegamos al resumen y la aplicación para la vida de este episodio. ¿Qué claves nos llevamos hoy? Hoy ahondamos en la historia de Sansón, un juez sin sentido común. La hemos leído en los capítulos 14 y 15 del libro de Jueces. Y después de haber estudiado y haber leído gran parte del texto, presentando las principales cuestiones levantadas, ¿cuál es la gran aplicación práctica para nuestra vida? Amigo que nos acompañas, seguramente ya encontraste gente decepcionada con la iglesia y con la fe porque conoció a alguien que servía a Dios pero que actuó muy indebida e inadecuadamente. Quizás tú mismo piensas que tienes un don de Dios, una acción especial de Dios en tu vida, pero a veces te decepcionas contigo mismo. Eso es cierto. Pero presta atención, el don de Dios no es una garantía de sentido común. Sansón tenía un don especial de Dios que le daba fuerza y capacidad de liderazgo, pero no significaba que tuviera la capacidad de actuar con sentido común siempre. O quizás has pensado sobre tu vida o sobre la vida de otras personas. ¿Cómo es posible que pueda hablar tan bien? ¿Cómo es que pueda ser tan simpática y hacer algo así? Mira, necesitas echarle un vistazo a la Biblia. El ejemplo más claro de alguien con un gran don de Dios, pero sin sentido común en la vida, es la persona de Sansón. Recuerda, en la vida es importante buscar la justicia y la rectitud, confiando en que Dios es nuestro defensor y protector. Él nos ama y desea que creamos en Él. Escríbenos y solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029.
o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar un resumen de este episodio. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 llegó a ti por cortesía de esta estación.